Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos transmitiendo ahora sí en vivo desde el Seminario Permanente de Investigación Artística del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. El día de hoy, en nuestros miércoles de seminario, con la invitada especial Claudia Cabrera. El día de hoy vamos a trabajar nuestro eje prácticas corporales como lente epistemológico, que es un eje de trabajo que llevamos ejercitando en el SPIA a lo largo de nuestros años de seminario. Y el día de hoy tenemos una invitada tan especial como Claudia para que nos hable sobre el giro corporal y el giro epistémico en esto de los conocimientos corporizados y de los saberes y los encuentros a través del cuerpo. Claudia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti por la invitación y estoy contenta de estar aquí con ustedes. También le damos la bienvenida a todo el Seminario Permanente de Investigación Artística. Somos el resto de los participantes. Y pues para empezar vamos a hacer las presentaciones. Si Abel nos puedes ayudar con eso. Y después tendremos ya tu participación, Claudia. Claro que sí, pues brevemente tenemos por aquí la semblanza de Claudia. Es artista, investigadora y docente. Estudió la carrera de literatura dramática y teatro en la UNAM y la maestría en estudios críticos en el 17, Instituto de Estudios Críticos. Actualmente es egresada del doctorado en estudios latinoamericanos, también por la UNAM. Su trabajo artístico, aunque se haya diversificado, se centra fundamentalmente en la dirección escénica. Ha realizado varios montajes escénicos y piezas artísticas performáticas. Paralelamente, ha trabajado como actriz y guionista. Desarrolla investigación sobre procesos creativos inter- y transdisciplinarios. Ha realizado programas de capacitación para maestros de diferentes niveles educativos en la metodología de educación estética. Para ello obtuvo formación constante por el Instituto Mexicano del Arte al Servicio de la Educación, Asociación Civil, y Lincoln Center Institute para desarrollar la metodología de educación estética en México. Docente del Seminario de Creación Psico-Imbal y en la Maestría de Investigación de la Danza, en el CENDIT, también del Imbal. Gracias, Abel. Y también si nos cuentas un poquito brevemente, pues, ¿qué es esto del seminario? ¿Por qué estamos aquí? Claro que sí, pues bueno, creo que es importante destacar que el seminario, aunque está localizado en Jalapa, pues actualmente tenemos participantes de varias partes. Tenemos, por ejemplo, a Lucero desde Perú, tenemos a personas de Chihuahua. Entonces, es un seminario bastante rico, con una trayectoria amplia. Que bueno, hemos estado trabajando a través de los saberes corporizados, a través del territorio, hemos tenido la oportunidad de tener un podcast y bueno, próximamente vamos a celebrar el tercer encuentro de investigación artística, que nos da muchísimo gusto y que aprovechamos el espacio para comentar. Perfecto, pues así es. Esta es una de las actividades que realiza el SPIA, que es el miércoles de seminario. Y bueno, pues para no tardarnos más, le damos la palabra a Claudia, quien nos va a compartir su presentación. Y más adelante tendremos preguntas, comentarios, tanto de nosotros aquí en el Espía como a través de las redes. Si quieren ir dejando sus comentarios en el chat, podemos retomarlas al final. Adelante, Claudia. Gracias. Bueno, la verdad es que estuve pensando mucho cómo introducir el tema y cómo pensarlo junto con ustedes. Sé que leyeron ya una contribución mía, y entonces quería empezar desde otro lado, para no repetir lo que ustedes ya estaban leyendo, pero seguramente algunas cosas vendrán. Y para empezar desde otro lado y haciendo justicia, digamos, al tema, que es el conocimiento desde el cuerpo o cómo el cuerpo, quería empezar desde cómo llegué yo o por qué yo he estado pensando en eso, ¿no?
Y debo decir que, bueno, sí, claro, empieza con algo de mi formación, digamos, primera, ahora que presentaron mi semblanza. Sí, yo estoy formada en principio como gente de teatro, como actriz y como directora. Entonces, hay una cosa particular en esta disciplina artística, que la forma con la que uno empieza a crear, pues es desde el cuerpo y desde las emociones propias, ¿no? No hay otra. Entonces, lo que uno hace en la carrera es, de alguna manera, estarse preguntando, entrenando, habilitando, digamos, al cuerpo y a las emociones de uno mismo, ¿no? De alguna manera, esto ya de por sí me coloca en una posición distinta, digamos, a otras formaciones disciplinares, ¿no? Porque tiene un acento específico en el cuerpo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cómo lo vivía? ¿Qué se trabaja? Uno de los maestros que yo hasta ahora, que de hecho sigo pensando en su trabajo, decía a él que había que poner el cuerpo en un estado de disponibilidad. ¿Disponibilidad para qué? Disponibilidad para crear. Pero esta disponibilidad para crear nace desde la percepción también, desde la percepción. Y la percepción tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Como que lo que percibimos también tiene que ver con el cuerpo, con nuestros ojos, con nuestro tacto, con nuestro gusto, esto que percibimos y cómo lo percibimos y bueno, cómo lo transformamos en ficción, en el caso del teatro, en conceptos, en nuestra historia y en las historias, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el principio y un poco yendo al presente, también es cierto que si ustedes, no sé, han estado recorriendo lo que es la neurociencia, ¿no? También es cierto que esto de la percepción tiene que ver también con la postura, por ejemplo, del cuerpo. Cómo me pongo y qué es lo que recibo. Esto cambia mucho la percepción y también cambia la manera de conocer. Pero más allá de que cambia la manera de conocer y que cambia cómo estoy percibiendo el mundo, pone un acento específico en que el cuerpo es el medio también para conocer, ¿no? No hay otra manera, aunque está el dicho de pienso, luego existo, ¿no? Es porque pienso que sé que existo, pero también es porque este pensamiento surge de dónde, ¿no? De lo que estoy sintiendo, de cómo estoy percibiendo, de las cosas que estoy realizando, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, yo me empecé a interesar y un poco, bueno, como ustedes saben, también en el teatro, sobre todo en el teatro, hubo una cuestión que se llama la crisis representacional, que tiene que ver con todas las disciplinas, no solo con el teatro, pero en el teatro es muy fuerte pensar, ¿no? Esto de la crisis representacional, qué estoy haciendo con mi cuerpo, cómo lo estoy haciendo con mis emociones, cómo es presentarme delante del otro y qué es lo que recibo de ese otro en esa presencia, ¿no? Esto es muy importante porque, claro, es como una introducción, digamos, para mí, para adentrarme a esto que yo estoy conociendo y sabiendo a través de esa práctica, en principio sí escénica y del teatro, muy disciplinar en un principio, ¿no? Ahí me empecé a adentrar y por supuesto, ya cuando uno se adentra más profundamente en esto de la percepción y en esto del manejo del cuerpo, pues llegué a otros artistas que estaban, y otras quizá disciplinas artísticas, donde ya, bueno, de hecho las disciplinas empiezan a ser borrosas y demás, pero eso es ahorita otro cuento, ¿no? En esta historia, cuando yo empecé a ver y a desbordar esto, pensando en aquello que se presenta aparentemente fuera de la representación, ¿no? Esto que se presenta como cuerpo y esto lo que puede dar para conocer y para ver, ¿no? Entonces, yo preparé una presentación que voy a compartir en este momento, más bien para guiarme sobre lo que quiero contarles, ¿no? Bueno.
Espérenme. ¿Quién sabe? Me dice otra vez. Ah, no, ya. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, le voy a poner así para que se vea. Ok, ¿no? Esto es nada más para guiarme. Y en una de las cosas que me interesé, bueno, de aquí, de esa primera historia, me voy a saltar un poco mi historia de vida, llegué a lo que es la investigación, creación, ¿no? Y lo que tiene de interesante la investigación-creación es que pone en el centro también el cuerpo, de alguna manera. Es el cuerpo lo que está investigando. Claro, esto se da muy en el terreno del arte, aparentemente, ¿no? En el terreno del arte se empiezan a hacer investigaciones que son a partir del cuerpo. Uno de los artistas así icónicos, por eso me fui bien atrás para ver que esto no es nuevo, es Chris Borden, que su primer performance fue meterse en ese Lockers. No sé si pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero esta cuestión era experimentar qué pasaba con él en ese locker durante 5 días. Y lo interesante también es que era su trabajo final, digamos, de su máster, ¿no? Algunos se oponían a darle el título y otros pues decían, sí, justo está investigando eso. Me lo traigo porque además siguiéndolo a él, después él retoma este trabajo y dice, hay algo que todavía no encontré, tengo que seguir buscándolo, ¿no? Entonces, bueno, este es el otro de sus performances famosísimos, ¿no? De me hago disparar, pero lo importante aquí es que él dice, y es, claro, yo que venía de una tradición del teatro, de la representación, digamos, cuando él dice, no, es que a mí no me interesa representar, me interesa experimentar, investigar lo que es, por ejemplo, un disparo. Todo el mundo habla de un disparo, todo el mundo dice, bueno, yo quiero ver qué pasa con ese disparo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa conmigo y con los que lo ven y con los que lo siguen viendo, ¿no? Y él, en ese sentido, dices, el arte también tiene preguntas muy concretas, preguntas que van en el terreno de lo sensible y de la experiencia. Cuando hablamos de lo sensible y de la experiencia, también regresamos como en el centro está el cuerpo. ¿De qué otro lugar podemos hablar de lo sensible y de la experiencia? Y entonces él, todos los performances de aquella época y también sus instalaciones, de las cuales no voy a hablar, ¿verdad? Pero todos los performances de aquella época estaban, ellos lo tomaba con principios de investigación, él dice, científica, pero con herramientas del arte, ¿no? Entonces, yo lo traigo porque de verdad que creo que es uno de los pioneros, digamos, sí en el performance y todo lo que ustedes ya saben, pero además en sentar para mí las bases de cómo se está investigando desde el cuerpo, pero con protocolos, digamos, distintos. Aunque sí está en el centro la experimentación y la exploración, ¿no? Este es otro de sus performances donde él está en una cama, en una galería, no sé cuántos días, nadie le habla y al final él dice, bueno, porque digamos que la tesis era cómo es ser objeto, cómo es ser mirado como objeto, el artista como objeto, ¿no? Y otra de las cosas que tiene la investigación-creación y que también tiene que ver con que está en el centro del cuerpo, es que no hay separación entre esto del objeto y sujeto, ¿no? Es algo que sucede al mismo tiempo, incluso siendo espectador, eres sujeto y objeto a la vez, ¿no? Entonces, bueno, él también propone esto y dice, creo que lo tengo que volver a hacer porque al final, para sorpresa mía y lo que sentía mi cuerpo, me empecé a sentir muy cómodo siendo el objeto, muy cómodo en la cama y muy cómodo sin hablar con nadie, ¿no? Entonces, hay algo que descubrió con el cuerpo y con esta experiencia que no hubiera descubierto si no, digamos, se somete a eso, ¿no? Pero está en el terreno del arte y por supuesto no es la experimentación
o no es totalmente la experimentación de un laboratorio, ¿no? Con un ser humano que se somete a eso, pues sí podría ser aquí en el laboratorio, pero también importa que lo que está investigando también son las relaciones que se dan en el mundo del arte, pero también en el mundo. Y esta es otra cosa que a mí me interesa, ¿no? Esta indagación de otros modos de relación que se dan a través de intercambios sensibles, que es otro punto que me parece importante de la investigación-creación, pero que además tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y que es, cuando decimos sensibles nos referimos no solo a los seres humanos, sino en general a los seres corporales, a los seres, sí, corporales y vivientes con los que compartimos, ¿no? Esta vida. Así voy a avanzar y traigo este ejemplo. A mí me parece que los artistas en esta experiencia a partir del cuerpo están proponiendo conceptos, están proponiendo ideas claras y también están proponiendo una posición, pero lo hacen desde el cuerpo o lo hacemos desde el cuerpo. Un ejemplo que también me conmovió es el de Paulo Nazaret. Paulo Nazaret es un brasileño y él gana una beca de una residencia y él también piensa, él es curioso, su formación es de artes visuales, pero tiene mucho en su historia el teatro, ¿no? El teatro, Artaud y sus tíos, pero bueno, esa es cosa que voy a dejar ahorita. Lo que me importa es que empieza a pensar como brasileño, además de una provincia de Brasil, y es una cosa en la cual nos podemos reconocer a muchos de los mexicanos y de Latinoamérica en general. ¿Qué es esto de la migración? ¿Por qué se necesita migrar? Él dice, yo viví toda mi vida con historias de lo que es la migración, de gente que se iba y nunca más podía regresar. Y no sabíamos en algunos casos si llegaban o no. También decía, México es el infierno por el que se tiene que pasar para llegar al paraíso, que es Estados Unidos. O sea, todas estas historias con las que él vivía, de repente decide investigarlas, ahora sí que en carne propia. ¿Qué es esto que se dice? ¿Qué es esto? Y hace una consigna que es la consigna para realizar su performance, digamos, pero también es una consigna de exploración e investigación. Entonces la consigna es, voy a llevar la tierra de Latinoamérica a Estados Unidos para lavarme los pies en el río Hudson. Él gana una residencia en Brooklyn, pero en lugar de irse a la residencia, en el momento decide hacer esta consigna y se va caminando descalzo de Brasil a Brooklyn, ¿no? Bueno, descalzo y algunas veces con ayuda de alguna lancha o en algunas cosas, ¿no? En el transcurso, él, conforme va pasando a los diferentes lugares donde habita, vive la experiencia de ese lugar, porque además pues vive literalmente de lo que viven esas personas, o sea, como pescadores. Tiene también una parte de la performatividad es tomarse fotos con alguien y luego venderlas, y es $1 o $2, y diciendo que va de tránsito, que va de migrante, que va como migrante, y entonces para vivir de eso, pero también vive como pescador, y en cada lugar va encontrando también lo que sucede en ese lugar, cómo se involucra en ese lugar, y empieza a hacer lazos y vínculos, ¿no? Bueno, esto es cuando pasó por México, cuenta, ¿no? Que una de las personas, cuando ve que está haciendo esa caminada, dice, no, pues está muy difícil, entonces le regaló al San Judas Tadeo, que es pues el santo de las causas difíciles, ¿no? Por Guatemala, empieza a ser, paralelamente a la performance del caminar y de llegar allá a descanso, digamos, también empieza a hacer como estas fotos con la gente que va encontrando, y siempre tiene alguna cosa crítica, irónica, o de lo que está viviendo y cómo se está viviendo, ¿no? En ese lugar. Digo, son miles de fotos que él luego publica en un blog. Entonces depende del lugar y la problemática también, los letreros y cómo él la va asumiendo, ¿no?
esta de llevo recados a los Estados Unidos, que evidentemente es una parte de la frontera en México, ¿no? Bueno, cuando él pasó por México, puedo hablar de él horas, no voy a hablar horas porque no es el tema, ¿no? Pero cuando pasó por México, todo lo que vio en ese momento, se encontraban cuerpos, ¿no? Del narco. Entonces también hacía fotos con respecto a eso. Y lo importante es cómo usa el cuerpo, como el cuerpo es parte del medio para estar investigando y recibiendo y percibiendo lo que va pasando en su camino, ¿no? Bueno, hasta aquí. Traigo estos ejemplos, ustedes en el texto que leyeron, hay otros, pero lo que me importa aquí decir es cómo el cuerpo tiene un lugar primordial para este tipo de investigación, cómo poner en acto ciertas consignas, donde lo que se está jugando es el intercambio sensible, ¿no? Y esto me parece fundamental en esto que yo llamo investigación-creación, pero que el giro epistemológico está dado por muchas cosas, pero está dado también por el lugar en el que está el cuerpo en estas exploraciones. También son formas, son acciones que llevan a investigar sobre una cosa. Y sí, quiero decir que encuentro una diferencia, yo como en mi formación disciplinar del teatro, aunque en cualquier disciplina hay exploración, no necesariamente hay investigación, ¿no? Y aunque en cualquier investigación hay creatividad, porque hay curiosidad, no necesariamente estamos hablando de un trabajo artístico, ¿no? Este vínculo de alguna manera desdice esos espacios territoriales, pero lo que atraviesa por esos espacios es el cuerpo. Y el cuerpo aquí hace poner y romper ciertas ideas, por ejemplo, simplemente entre la distinción de objeto y sujeto para una investigación, ¿no? Y también en descubrir que la percepción va de ida y de vuelta. O sea, yo percibo también como tengo mi postura, ¿no? Eso tan sencillo cambia mucho qué es lo que estoy percibiendo o cómo estoy involucrada en eso que estoy percibiendo, ¿no? A qué distancia estoy de eso y qué es lo que está cambiando. Esto necesariamente tendría que cambiar no solo en el terreno del arte, sino también en el terreno de la ciencia y en el terreno de las investigaciones. Así como los artistas también hemos adoptado ciertas metodologías, digamos, la etnografía, bueno, varias, la observación participante, si ustedes quieren, cómo hemos adoptado ciertas metodologías para realizar algunos aspectos. Pero lo importante aquí sí es colocarse en la posición de investigar en y desde el arte, no para el arte, ni como herramienta para, decía una amiga, lo cual me parece muy bien, ¿no? Estaba haciendo una investigación de pedagogía de niños autistas, entonces no hablaban, pero su cuerpo es muy expresivo, y entonces usaba la danza o el dibujo para sacar ciertos datos, ¿no? Sin embargo, el enfoque sí era pedagógico y el arte era una herramienta. Sin embargo, el solo hecho de que se utilizara como herramienta y que se pusiera el cuerpo de ellos más allá de la palabra, digamos, como el testimonio de estos, hacía que se abrieran otras perspectivas, ¿no? También estaba pensando que pues no solo hablar de otros artistas, porque cuando yo hablo de otros artistas, por supuesto, y esto es importante, yo lo que creo es que los artistas desde esta forma de crear están proponiendo también teorías y
que en ese sentido, más que tomarlos como casos, como yo soy, digamos, si pudiera ser alguna disciplina, historiadora del arte y tomo el caso para hablar de ello, o crítica del arte, ¿no? Hablo del caso y hablo de ello. ¿Qué pasa si no estoy hablando, si no los tomo como casos, sino que los pongo en un estatuto donde entiendo que eso que están produciendo con su hacer y en este hacer donde está involucrado el cuerpo, eso que está produciendo con su hacer, donde está involucrado el cuerpo, son conceptos y son teorías. Solo que, más bien, esto me aclara que los conceptos nacen del acontecimiento de la experiencia. Y esto es importante. Cuando hablo de la experiencia, inevitablemente regreso a lo que es mi cuerpo, mi historia y pues mi vida, ¿no? Y la vida de los artistas. Entonces, aquí hay un tratamiento distinto de pronto, y quiero hablar de ello más adelantito, sobre cómo me relaciono con estos artistas, cómo los tomo, que son cuando son más allá del caso y también más allá del terreno objetual, digamos, como que voy a ver su pieza, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo trabajo con ellos? ¿Cómo uso sus conceptos para desarrollar los míos? ¿Qué es lo que hacemos, digamos, con toda la literatura filosófica de las otras materias, ¿no? ¿Cómo uso los conceptos de lo que ustedes quieren, de Benjamin, de Deleuze, o de los que a ustedes les gusten, Derrida, o los que estén usando? ¿Cómo uso esos conceptos para desarrollar un pensamiento propio? También aquí es cómo uso, o cómo me acompaño más que uso, cómo me acompaño de los conceptos que están produciendo estos artistas. Y cómo me acompaño también partiendo de que mis conceptos nacen, o no mis conceptos, los conceptos con los que voy a trabajar también nacen de mi experiencia y de mi cuerpo. ¿Cómo hago ese vínculo? Y aquí viene un paso más que me interesa mucho, pues me interesa mucho experimentar. Antes de pasar a eso y de proponérselos a ustedes ahora con una pequeña práctica, antes de eso quería hablar un poco también de lo que yo he hecho como artista escénica, pero ya desplazada a esto que me interesa más como investigación, creación, ¿no? Entonces, bueno, uno de los ejemplos fue una pieza escénica, que la condición es que fuera escénica, ¿no? En ese momento yo estaba interesada porque justo ustedes están en Jalapa, yo estaba viajando mucho a Jalapa y venía y fue cuando pasaron las caravanas, me tocaron de ir a Jalapa a caravanas y ahí en Jalapa me tocaban gente que pedía, seguramente, no sé si sigan ahorita pidiendo dinero de gente pues que se iba quedando de las caravanas, ¿no? Y me invitaron a trabajar con una artista francesa y ella también hablaba de la migración que viven allá de África, ¿no? Al centro de Europa. Y nosotros, como pues México, como bien lo dice Paulo, es el pasaje para llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar con eso y lo que nos interesaba, a mí era investigar que nos propusimos también unas preguntas para nosotros, ella y yo, y en ese momento había 3 migrantes, 3 migrantes que yo pude contactar que iban a estar en la cuestión, en el evento escénico, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿qué no te deja dormir y qué sueñas? Y esta pregunta era importante en qué no me deja dormir a mí, mexicana, con un pasaporte, qué no la deja dormir a Julie, que es la que está ahí, de Francia, con un pasaporte europeo. ¿Y qué no los deja dormir a quienes no tenían ese pasaporte, ¿no? Que iban pasando, ¿no? ¿Y qué es lo que sueña? Entonces, era interesante porque, por ejemplo, la preocupación de Julie en ese momento era el cambio climático, el calor,
que estaban viviendo en ese momento en París, ¿no? El calor. Y cómo el calor, cómo no tener los servicios y cómo el cambio climático también tiene que ver con el uso de los recursos naturales de ciertas zonas y cómo esas zonas se van empobreciendo y la necesidad que tienen de esas zonas de irse trasladando. Claro, esto lo hace porque todo surgió y decimos aquí, muy importante, teníamos que partir de algo en el que nosotros estuviéramos involucrados, porque también otra cosa que tengo que decir es que lo interesante de estas investigaciones desde el cuerpo es investigar cómo en el cuerpo siento qué es la migración, ¿no? Cómo desde mi cuerpo es sentir el racismo, o sentir la discriminación, o sentir pues también el amor, la felicidad y todo lo demás. Esos son los temas que claro que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con una serie de cosas más grandes, ¿no? Si quieren. Pero entonces, nosotros nos propusimos eso y claro, ella partía de algo como que estaba en la playa, porque hacía mucho calor, entonces iban a un lugar de no tanto calor y decía, no puedo creer que oí que unas personas, al ver que llegaban los migrantes, decían, ya no nos dejan estar en nuestro verano, tenemos que verlos, ¿no? Y luego hasta hay ahogados. Entonces, a ella le parecía como una cuestión desencarnada ver todo eso, o sea, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Desde qué lugar una persona puede decir eso? Entonces, bueno, empezamos a hacer la investigación. Lo traigo porque al final, en la escena, también a mí me sorprendió cuando ellos decían qué es lo que no los deja dormir las migrantes y qué es lo que sueñan. Los sueños se parecen y no. Y por ejemplo, yo decía, híjole, qué ventaja tiene tener un pasaporte europeo, ¿no? Ella puede ir a todos lados, yo no. Y bueno, la de sin papeles, pues no puede ir. Sin embargo, para ellos esa no era una desventaja para los de sin papeles, ¿no? Es muy interesante cómo a mí también me mueve, y estoy hablando de cuestiones culturales, de cuestiones representacionales también, lo que es la migración. Bueno, este es el trabajo que hicimos, no quiero hablar, puedo hablar más de eso, pero quisiera decir que, digamos que esto yo lo ubico todavía, a pesar de que estamos usando elementos y consignas y, digamos, metodologías de investigación-creación, que insisto, tiene que ver con el cuerpo. Y cuando digo cuerpo, digo acción y digo el cuerpo como uno lo tiene, ¿no? Pero también estoy interesada, como les decía, déjenme dejar de compartir, interesada en cómo uno puede ir a la par. Digamos, esto es lo que yo pensaba y todavía sigue ubicado en el terreno, digamos, del arte, porque a pesar de que estábamos haciendo una investigación, no era representacional. Es interesante que cuando fue la presentación, las que habían estado con nosotros, las migrantes, en ese momento les salió el que sí se tenían que ir y que podían ir, pues se fueron. Entonces ya no se presentaron y quedó el espacio vacío, que era el más importante para mí, el de ellas, ¿no? De todo lo que podían hacer. Pero también hay que decir que pues sí, ellos, esto que ellas entraron a hablar de eso, a estar, porque eran mujeres también, algunas embarazadas y lo que sucede, cómo van a tener a los hijos, no tienen papeles aquí, o sea, una serie de cosas. Y cuando sale la emergencia de que pueden trasladarse a algún lugar de los que van a ser apoyar, pues ellos se trasladan. O sea, esto era un paso nada más, ¿no? Esto sigue estando todavía en el terreno del arte, a pesar
de que estaban participando y estábamos contando con la colaboración de estas migrantes. Lo que sí teníamos claro es que nosotros no podíamos asumir ni representar la historia de ninguna migrante. Tenía que estar ella en esta presentación porque su postura simplemente, pero puedo decir mi nombre real, pero ¿cómo lo digo? ¿Qué hago? Cambia a cómo yo me presentaba y cómo se presentaba Julie, ¿no? Julie, francesa, en México, etcétera, ¿no? Además de eso, después pensé, y sigo pensando, que una labor importante de esto es cómo hacer darle, porque no es que no suceda, sucede. Los artistas están creando conceptos, están haciendo conceptos, cómo están formados estos conceptos tiene que ver con la experiencia, con la sensibilidad. ¿Qué es lo que están poniendo en juego? Tiene que ver también con la experiencia y con la sensibilidad. ¿Cómo trabajar con eso más allá de tomarlos como caso y elaborar una teoría? O sea, ¿cómo convivir con eso? Y ahí debo decir que tuve el feliz encuentro con el espacio, digamos, educativo académico, ¿no? Y en este espacio académico, más bien formativo, no sé qué en términos académicos, pero más bien formativos, en este espacio encontré, bueno, con una metodología que luego podemos hablar de ella, encontré que este trabajo se hacía a partir de los conceptos y de las características que estaban en ciertas obras, pero cómo dialogar con esas obras desde el cuerpo, cómo entrar con ellos y sensibilizarnos desde el cuerpo y qué cambiaba en mi percepción sobre eso, sobre esas obras, ¿no? Entonces sí, en un espacio, digamos, acotado por lo que es un taller, un aula, pero que sigue estando puede ser artístico o no artístico, aquí sí ya empieza a desplazarse, pero en este espacio acotado, ¿cómo hablar con esto? ¿Qué perspectivas me da? Y entonces, aquí sí importa empezar a vivir y a experimentar sobre esos conceptos que están hechos con el cuerpo. ¿Cómo los voy a experimentar si no es con el propio cuerpo? ¿Cómo los voy a vivir si no es? ¿Qué percepciones me abren si no es con el propio cuerpo? Y hablar de esto, y solo hablar, estaríamos todavía en esta posición de, bueno, pues sí, y vamos haciendo el discurso, claro, desde nuestra posición corporal, porque ese es inevitable. La cuestión es cómo y qué cambia cuando conscientemente pongo atención sobre esta posición o esta postura que tiene mi cuerpo y cómo me adentro a eso y cómo los tomo en serio desde ahí. Para eso, yo quisiera hacer una pequeña actividad. Antes de entrar a la conversación, una pequeña actividad para que lo probemos, para que probemos lo que es percibir desde la experiencia corporal, que no está separada, ¿no?, de esto. Entonces, pues ya, sin más rollos, toda una gran introducción para en realidad hacer algo que tiene que ver con esto, con nuestra postura, con de qué manera puedo experimentar mi postura y cómo me hace percibir esa postura. Bueno, para entrar con eso, les voy a pedir que revisen su postura, justo, ¿cómo están? ¿Cómo están ahora? ¿Cómo están? ¿Cómo ha cambiado? Digo, si se puede pensar en eso, ¿cómo han cambiado nuestras posturas ante, por ejemplo, si este seminario fuera presencial? ¿Cómo ha cambiado en esta cuestión virtual, ¿no? ¿Qué es lo que vemos y qué es lo que estamos percibiendo? Pero no solo lo que está delante de mí o la pantalla, pues, sino pongan un poquito de atención en esta postura del cuerpo.
cómo la tengo, echen ojito a los demás y cómo tienen su postura, ¿no? También. Bueno, si lo tienen, les voy a pedir, y esto sí es una cuestión exploratoria, es una cuestión exploratoria de a ver qué pasa si empiezo, si quieren, lo voy a hacer yo, nos podemos alejar un poquito para que nos veamos un poquito más. Si pueden, tienen chance de hacerlo, ¿no? Ahí donde están. Y me gustaría que exploráramos distintas posturas, ¿no? Pero distintas posturas inspiradas en esto de lo que ha sido ahora nuestra vida virtual, ¿no? O sea, hagamos ahora sí que posturas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué posturas generalmente veo que puedo tener, ¿no? Desde la silla. Lo vamos a hacer desde la silla, si es que alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver las conferencias parado. Hoy lo vamos a hacer desde la silla, pensando que estamos en la silla, en nuestra silla. Y pues la condición es que no nos podemos levantar porque estamos atentas a nuestra clase, al seminario o a lo que sea, ¿no? Lo único que podemos hacer es registrar las posturas. Entonces, imaginemos qué posturas hemos tenido, no sé, quizá una postura de ya me aburrí. Pongan esa postura, tal vez ya me aburrí, tal vez ya me cansé de esto, tal vez eso sí me interesó, tal vez, no sé, me la paso viéndome a mí en la pantalla y no a los demás. Todas las cosas que pasan ahora en la virtualidad. Tal vez estoy viendo el celular así como que nadie se da cuenta, estoy chateando, entonces ustedes busquen, esto es para ustedes, yo los veo, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Tal vez, ahora sí, necesito estirarme, pero que no se den cuenta, no sé. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo les hago clac y ponemos una postura. Otro, así lo oyen, y ponemos otra postura, ¿sale? Entonces, pensemos también en una postura neutra, ¿no? ¿Cuál es mi postura que yo creo que es neutra? Eso, estamos en la postura neutra. Y primera. Ok. Segunda. Otra. Otra. Otra más. Eso. Bien. Vamos a hacerlo otra vez. Ustedes decidan. Vamos a hacer una pequeña secuencia, ¿no? De nuestras posturas. Una postura, otra postura. Pero lo único que les voy a pedir es que sea clara la postura. 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 Y que el cambio sea rápido, para que nos demos cuenta de las posturas, ¿no? ¿Sale? Entonces ustedes háganlo, es libre, es para ustedes. Una postura, otra postura. Bien, vamos a hacerlo otra vez, pero ven que hay un cuadrito que dice Instituto de Artes Plásticas. Ahí tiene 3 puntitos y si les pican, dice ocultar a los participantes que no tienen video. Póngale ocultar a los participantes que no tienen video y ya desapareció eso, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, porque me interesa que nos veamos ahorita. Entonces vamos a hacer, ustedes elijan el orden de la secuencia, pero en esta secuencia debe de haber 2 veces la postura neutra. Entonces, quizás 5 poses y 2 con posturas neutras en medio de esas. Entonces ustedes háganlo
no es necesario, es para ustedes. Vamos a hacerlo. Les voy a poner una musiquita para que se animen, para que no sea tan así en crudo. Ok. Espérenme tantito. Ustedes están ahí. Ay, espérenme. Ustedes están haciéndolo, ¿eh? No me estén esperando. ¿Ya la tienen clara la secuencia? ¿Sí? Ah, pues son más rápidos que yo. Yo todavía no logro compartir la... ¿Necesitas ayuda, Claudia? Es que... Era compartir pantalla y luego avanzados en el menú de arriba. En avanzados ya. Listo. Entonces, dice compartir. Va, entonces háganlo ustedes. Tienen un poquito de música para... Bien, nada más para poder hacer el experimento, les voy a pedir que sean muy claras las posturas. Es decir, esta es una y me quedo. Estatua. 2, la que sea. 3, y que sea inmediato, ¿no? El llegar a esa postura. ¿Lo podemos intentar? ¿por qué no vemos a unos y a otros no? Les pido que apaguen su cámara Porfirio, Lucero, Itzel, Abel y Zaira. Hola, Zaira. ¿Sí? Apaguen sus cámaras. Y vamos a ver a los que están aquí. Les voy a poner un poco de música. ¿Sale? Va. Bien. Gracias. ¿Prendemos las cámaras los demás? Como ya tuvimos nosotros todos la cámara, ¿no? Ahorita nadie apaga sus cámaras, si es posible, pero como tuvimos ya la oportunidad de ser críticos de unos, tal vez podemos también aumentar cosas a lo nuestro, ¿no? Tal vez todavía más exagerado el cambio de una pose a la otra, ¿no? De una pose a la otra, de una pose a la otra. Entonces, los que no lo hicieron esta vez, vamos a ensayar, vamos a verlos ahora ustedes y los demás apagan la cámara a ver si pueden, ¿sale? ¿Listos? Entonces, más exagerado en los cambios, exageren. Total, ¿qué puede pasar? ¿Va? Listo, gracias. Quisiera preguntar, ¿qué pasó ahora que lo vieron? Es
breve, los que vieron. ¿Qué hay? Primero, ¿cómo está su cuerpo ahora? Si alguien quiere abrir el micrófono. Con un poquito más de energía, siento. De más energía. Ajá. Y un poquito más consciente de lo que estoy haciendo cuando estoy en la cámara. Ok, y cuando viste a los demás, ¿qué te llamó la atención? Pues de repente como también el hecho de que sí repetimos algunos patrones y sí tenemos como varias poses que repetimos mucho. Ajá, sí. Digo, al menos somos empáticos. Es chistoso porque unos le hacían así, yo decía, ahí estoy yo cuando no veo. Eso, ¿no? Sí, está padre. Bueno, me gustaría, digo, es breve, ¿eh? Quisiera hacer, esto puede ser, va por pasitos, pero me gustaría que viéramos ahora de dónde surgió esto y un poco para verlo y ver cómo lo vemos ahora, cómo lo vemos con esta pequeñísima experiencia corporal. Lo voy a compartir, ¿no? Espérenme un poquito. Ay. Va, listo. Creo que tienes que, porque lo tienes así. Ahí está. Va. Bueno, con ese pedacito es más que suficiente. ¿Qué hay? ¿Qué les llamó la atención de esto que vieron con respecto a la pequeñita experiencia que tuvimos, ¿no? ¿O qué reconocieron en eso? Pues que estamos como aprendiendo con H, digamos, un poco la experiencia más cercano a que si solo lo escuchamos, solo lo vemos, solo pensamos en ello, o sea, como que no es que sí, creo que sí podemos un poco reconocernos en tanto que al haber hecho estos movimientos similares, aunque sean ellos hagan otros de manera como más coreográfica, o sea, creo que sí podemos como reconocernos en eso que sucedió, ¿no? Entonces, como que podemos empatizar y compartir como la experiencia de esta creación, de esta práctica. ¿Alguna otra idea? Creo que me pongo a pensar en esto que compartiste sobre los intercambios sensibles, ¿no? ¿De qué estamos hablando con esto del intercambio, de las relaciones? Y me parece como bacán tanto pasar por la experiencia, ¿no? O dejar que ser atravesada por la experiencia. Y ahora yo te iba a pedir justo un ejemplo, ¿no? Pero me queda mucho más claro esto de cómo en realidad el, la obra o no de otro artista o el proceso de otro artista está pensando continuamente, ¿no? Y en eso que está pensando es que uno puede también no solamente tomarlo como inspiración, aunque sí es inspiración, pero
pensar justamente en qué elementos, ¿no? Un poco más disgregar qué elementos están tomando para pensar con, ¿no? Mm, Con estas prácticas. Eso me parece muy bacán. ok. Zaira. Sí, a mí me gustó como el acercamiento de algo que a veces parece muy distante cuando piensas en la danza contemporánea con lo cotidiano, ¿no? De hecho, antes de que nos mostraras esta pieza, cuando yo estaba viendo al primer grupo, ya estaba pensando, esto está estéticamente también muy interesante porque ya parecía un montaje coreográfico improvisado, ¿no? O sea, pero también cómo cambió nuestra propia corporalidad con la música. O sea, cómo, ¿no? La corporalidad también se nutre de los elementos externos, por ejemplo, los objetos que tenemos, ¿no? También me di cuenta cómo ya mi cuerpo dialoga con los objetos, o sea, como ya tengo súper medido, ¿no? Dónde poner los pies cuando hago esta pose, y cómo también hubo como otra conciencia de moverme cuando mi cuerpo escuchó música. Panayú, ¿querías hablar? Sí, gracias. Pues va muchísimo en línea de lo que dice Zaira y pensaba en dos sentidos, como en este pensamiento creativo que va generando una serie de movimientos que van adaptándose en relación al entorno, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una silla que es un poco dura detrás de mí y no me permite como hacer ciertos movimientos, ¿no? Pero pensaba cómo pues el cuerpo al final encuentra como las formas de adecuarse a ello, al entorno, y luego cómo poder generar una serie organizada de movimientos que muestren una secuencia, pero que sea, digamos, orgánica, ¿no? Y creo que muchas veces, bueno, escuchándote, ese proceso de investigación con el cuerpo te da muchas vías para que lo que vaya resultando de ello no sea forzado, ¿no? Sino que nos pueda mostrar de forma como muy auténtica cuál ha sido o dónde nos ha guiado, ¿no? A veces no, a veces, y sobre todo tal vez por medio del error, ¿no? Estos pasos que pensamos que son como inconclusos, y también lo reboto mucho con la investigación, ¿no? Tenía un profesor, bueno, yo vengo como de un área muy, muy teórica, ¿no? No de artes escénicas o artes visuales como tal, sino mucho más académica. Y me decía, pues no hay problema, ¿no? Si tu tesis al final no refleja como tu hipótesis, averiguaste que no se puede, ¿no? Que no se puede ese camino, no esa vía, ¿no? Y lo pensé como muy drástico. Yo dije, pues sí, pero la realidad es que en los entornos de este tipo lo vemos al revés, ¿no? Es como muy negativo el que tus hallazgos no hayan sido favorables para tu hipótesis, ¿no? Entonces, pensaba que esta propuesta que nos lanzas, pues realmente nos hace de nuevo como cuestionarnos este tema, ¿no? Y pensar que nuestros propios movimientos como investigadores y pensando en esta doble directriz ahora de creación, pues no nos debe mostrar también exentos como en estos temas que solemos temer un poco más, tal vez, si recurrimos solamente al texto como único documento o única posibilidad de este movimiento, ¿no? De yo como persona, yo como investigador, ¿no? Y gracias. Bueno, para terminar la exposición de la hora, ya me estoy pasando unos minutitos, pero bueno, para terminar la exposición yo quería hablar de un autor que a mí me tiene fascinada, que es Walter Benjamin, y que tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Una de las cosas que él dice es, quisiera o no tengo nada que decir, solo que mostrar, ¿no? Y esto para mí ha sido una clave. Claro, es un filósofo que le costó mucho trabajo y que más bien nunca fue aceptado en la academia, ¿no? En la academia de la teoría crítica, ¿no? Ahí hubo varias cosas y tiene... Y entre las cosas, bueno, más allá de sus diferencias políticas y demás, también es que su escritura, el libro de los pasajes o Dirección Única, es una escritura particular, es una escritura que está hecha en montaje.
Y es una escritura que, claro que viene desde el cuerpo, desde el paseo, por ejemplo, en los pasajes, en dirección única de tomar esos detalles. Y es el punto, y una cosa que a mí me interesa que él dice es, bueno, no sé si él lo dice, ya ahorita estoy confundida que dice que no, pero bueno, que a mí me interesa, es cómo poder mostrar esto y que no esté, inevitablemente, probablemente está, pero que no tenga en primer lugar esta posición ideológica, ¿no? Cómo mostrarlo. Y esto pasa cuando estamos compartiendo desde el cuerpo, o sea, cómo empiezo, claro, desde la performatividad de lo que es mi cuerpo, de cómo lo tengo, que si estoy cómodo con él o no, si me muevo con él o no, o demás. Pero que en ese movimiento, y esto es lo que me interesa, o sea, las bailarinas hacen así y así, pero no importa, yo hago así y es la experiencia, esta experiencia que ustedes tuvieron, que me lleva a trabajar eso y a mostrar, y todas las reflexiones que salen después de cómo el cuerpo interviene, también qué es lo que estoy hablando desde el cuerpo, cómo está mi naturaleza en esto, que digamos, aquí estoy tomando y estoy hablando con las coreógrafas, ¿no? Que pusieron esto. Si fuera otro, pues entonces, claro, cambiaría y querría ver qué es lo que hablo con ellos. Y ahí es una serie de montaje donde surgen otro tipo de reflexiones, otro tipo de conclusiones y también otro tipo de relaciones. Esto es lo que me parece que da el giro epistemológico del que quería hablar, digamos, desde el cuerpo. Bueno, pues eso es lo que yo quería exponerles. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias a todas y a todos por prestarse a esta actividad y a este pensar haciendo, pensar moviéndonos, que es tan importante y que es algo que podemos decir fácilmente, ¿no? Que ponemos el cuerpo, que el conocimiento está atravesado por el cuerpo, pero ¿qué significa eso, no? O sea, ¿qué implicaciones tiene? Eso es lo que pues te agradecemos que nos hayas ayudado a desdoblar y que creo que la conversación puede ir versando sobre esto para tratar de pensar. Nos interesaba mucho aquí en el seminario al leer tu texto, Claudia. ¿Dónde está? ¿No? Si tuviéramos que situar, y hablamos mucho de esto, ¿no? De los conocimientos situados. Si tuviéramos que situar el conocimiento corporeizado, ¿dónde lo pondríamos? ¿No? Entonces, quisiera, pues, no sé, abrir el micrófono, porque esta no es una pregunta para contestarse, ¿no? Sino más bien es una pregunta para que sigamos pensando. Y no sé si las participantes del espía tienen aquí preguntas o queremos alguien en las redes sociales, Atsin, que también nos pregunte algo. Mira, adelante, Itzel. Gracias. Ay, Claudia, muchísimas gracias. Este ejercicio ha estado fantástico y me sorprendió de verdad cómo, sí, justo es como tú dijiste, más allá de que vayamos a hacer como dedicarnos a la coreografía a partir de ahora o no, este tipo de experienciar, o sea, lo que estabas diciendo tú, y sobre todo, por ejemplo, en estos contextos en que, y bueno, el contexto del espía yo creo que es un contexto bastante diverso y amplio, pero ahora vámonos a este tipo de conferencias académicas en donde pues no se esperan este tipo de cosas porque hay una cierta expectativa y un cierto canon de lo que debes venir en una conferencia o en una ponencia, ¿no? Y entonces este brinco que has dado, justo yo también que estaba esperando como a los ejemplos y pues fue el mejor ejemplo, o sea, el poder vivirlo desde nuestro propio cuerpo, creo que nos ayudó a quedar clarísimo. Sí, muchísimas gracias por eso. Y yo quería preguntarte, bueno, en algunas partes de la academia, pues claramente ya estamos empezando a hacer esto. Yo sé que tú has hecho tu doctorado en la UNAM, pero
¿cómo podemos como seguir como filtrando todas estas prácticas en una academia que pues en su mayor parte se niega como a salir de estas prácticas hegemónicas que tienen mucho que ver con hegemonías políticas? Pero ¿cómo podemos, no, resistir contra eso? O, bueno, conocer tu opinión. ¿Qué me podrías platicar sobre ello? Yo también me encuentro, estoy haciendo un doctorado en la UNAM y justo también, ¿no? De repente es como el choque contra estas barreras. Entonces, pues eso. Gracias. Bueno, es un tema, porque yo creo, hay toda una larga historia, ¿no? Por ejemplo, de la profesionalización de las artes y lo que eso implicó, ¿no? Yo creo que claro que hay muchos artistas que yo conozco que nada más su producción, pues para mí ya son investigaciones de calidad de doctorado. Sin embargo, tal vez, bueno, y tal vez no les interesa también, ¿no? Ahí en el libro que les compartí viene un artista que se llama Ariel Busic, pues que a él no le interesa entrar en esas dinámicas, ¿no? También hay que saber que nosotros entramos a la institución por alguna razón, ¿no? Y cómo se juega entre la institución y lo que pasa en la vida, ¿no? Yo sí creo que la institución también surge por alguna razón y también tiene muchas ventajas, ¿no? Es decir, esto de la profesionalización de las artes, por ahí leía un texto de Chris Burnham que decía, bueno, es que la universidad se ha vuelto mecenas, ¿no? Mecenas de muchos trabajos artísticos donde no importa el mercado, es otro tipo de mercado, ¿no? Importa la institución que de alguna manera apoya sin importar si se vende o no, porque está en otro terreno. Y entonces, en algún sentido, pues este tipo de cosas le ha convenido, digamos, a las investigaciones artísticas. Pero también es cierto que las investigaciones o algunos artistas que se han desplazado también han adoptado metodologías de las ciencias sociales, ¿no? La etnografía, la historia personal, una serie de cosas que han modificado también la manera de crear. Lo que yo creo que todavía no está y que ya es el momento de que esté, es que hay muchas aportaciones de lo que concretamente se produce como en las metodologías que se van creando con los artistas, que luego no entran a la academia. Y yo creo que hay muchas cosas ahí que se están descubriendo y de las que se están hablando, que todavía los protocolos, digamos, de investigación académica están un poco limitados, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que desde dentro sí se puede ir moviendo. A mí en el doctorado me decían, bueno, es que tú eres demasiado artista, ¿no? Y cuando estoy en el campo del arte, es que ya te volviste muy, muy académica, ¿no? Muy de eso, ¿no? Porque me toca asesorar tesis de maestría y pues, ni modo, pues hay que citar como se cita y hay que poner, ni modo, son como cajones, pero aún en esos cajones se puede ir variando. Lo que sí creo que nos toca, o que yo lo asumo, es, por ejemplo, una cosa. Los artistas están produciendo conceptos, pueden ser casos de estudio, pero también están produciendo conceptos como cualquier otro. Entonces, ¿cómo los vamos a usar? ¿Cómo entran primero, ¿no? Y la otra es que en el rigor, aún en el rigor académico, aún ahí se puede ir moviendo el asunto y toca hacerlo, ¿no? Aquí ya hablaría, porque estoy interesada en ello, de lo que es la transdisciplinariedad, ¿no? Cómo estamos llamados a empezar a indagar sobre esos caminos para poder abrir estos protocolos, y estos protocolos se han hecho de acuerdo a un sistema, y a un sistema pues monetario y de puntos y cosas así, ¿no? Cómo mover ese sistema. Pero yo sí creo en esto que decía Derrida, pues desde adentro se puede ir explotando la institución, ¿no? Y que siempre va a existir una institución y se va a emerger otra y otra, ¿no? Esa ha sido mi experiencia. Pues. No, pues muchísimas gracias.
Gracias. Teniendo esa línea, algo que también leímos y conversamos estaba relacionado justamente a la escritura, ¿no? Cómo dar cuenta del proceso. Y ahorita pensaría también si, como el texto que leímos es del 2018, y ya mucha agua ha pasado bajo el puente, ¿no? Si, ¿cuál ha sido la experiencia también que has tenido para poder guiar esos procesos justamente de cómo dar cuenta, ¿no? De modo escrito, cómo movernos dentro del APA sexta, séptima, ¿no? Y algunos estándares más rígidos que a veces la institución los puede dejar que permear por ahí, ¿no? Pero a mí una cosa que me llama mucho la atención es cómo de todas maneras hay una estructura que también en las lectorías o en los jurados de los documentos se vuelve como si lo cambias, es como, pero no sé dónde situarme, ¿no? Yo también pienso, claro, uno puede querer ser muy revolucionario, pero ¿cómo logramos no un documento, ¿no? Que acompañe el proceso, que dé cuenta del proceso, que también no se vuelva una pared, ¿no? Sino de entrar de una manera también, voy a usar la palabra más tierna, empática, con este momento en el que estamos viviendo y cómo pueden aparecer los documentos, ¿no? Cómo pueden tener otra vida también. Si nos puedes contar de repente un poco desde tu experiencia, cómo lo has vivenciado también. Gracias, me encantó también, estoy muy contenta. Qué bien, pues mira, hoy, ahorita que hablabas, me vinieron muchas ideas y ahorita, a ver, déjame recordar. Hay casos, mira, por ejemplo, yo fui a Colombia donde están haciendo la maestría de artes vivas, ¿no? Es una maestría de creación. Y entonces yo quería ver los trabajos terminales o lo que queda, ¿no? Porque a lo mejor tienen que mostrar algo, una escena, una exposición o una pieza, ¿no? Pero esto que queda, el documento que queda, ¿cómo es? Y eran como libros muy bonitos, expresivamente, pero poco comunicativos. Es decir, sí pienso que el arte tiene una función expresiva y esto de cómo está. Y en la investigación hay una parte comunicativa que es importante, donde si bien el arte afortunadamente es ambiguo, afortunadamente nos da la posibilidad de interpretar y de mover esto debe de estar así. La investigación, aunque no tome posición, digamos, que puede quedar, tiene que ser clara en términos de comunicación, creo yo, ¿eh? Esto es lo que pienso. Porque ahí me pasaba en Colombia en estas maestrías, que yo decía, bueno, están buenísimas, pero yo que no estuve, no me entero de nada. O sea, están unos libros, qué padres, ¿no? Entonces, ahí cuando estamos hablando de esa institución, pues sí creo que no debemos olvidar como investigadores, creadores, que hay también la función comunicativa y qué voy a hacer. Y entonces ahí entra todas las cuadradeces del mundo, o sea, porque el que sepas citar de tal manera, quiere decir que el que te va a leer va a saber cómo buscar la referencia, ¿no? Por ejemplo, es así de cuadrado. Entonces, es una cuestión comunicativa más que otra cosa, pero aún cumpliendo con ese requisito comunicativo, ¿no? También ahí se puede cambiar y yo por ejemplo decía, es que entregaron una tesis y el contexto, bueno, no voy a poner un ejemplo, pero el contexto no tenía nada que ver. Y decir, ¿por qué? Porque todas las tesis deben de tener un contexto y el marco teórico, y es como una estructura. Digo, pero si esa estructura está vacía, si no corresponde a la investigación, pues no, hay que moverla, porque no está diciendo nada. Y yo creo que eso sí es una cuestión, pues, del sentido común, el menos común, ¿verdad? Pero sí es que está comunicando, aún en esa estructura cerrada, está comunicando. Hay miles de tesis que están hechas en esa estructura cerrada y no están comunicando ya nada, están
llenando incisos, debo decir, ¿no? Académicamente, ¿no? Entonces hay partes académicas donde tiene todo sentido y también lo que nosotros hagamos puede tener todo sentido. Yo particularmente no estoy peleada con la academia, pero sí creo que tenemos mucho que aportar en las maneras de hacer y sobre todo en aceptar que hay otras maneras de conocer y otras maneras de producir el conocimiento, y esto tiene que estar claro. He encontrado eso como también hace poco, porque estoy en un seminario de investigación-creación ahí en el CENIDI, y uno de los maestros de Chile decía, bueno, yo fui asesor, nos enseñó el resultado del colectivo, un libro buenísimo, y no se los aceptaron como tesis final, ¿no? ¿Por qué? No lo sé. Estaba organizado diferente, eso sí, pero eso yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que, porque aquí la verdad es que el artista está indagando también en la forma en que lo da, importa mucho la forma en que lo da, importa mucho esto, ¿no? No está peleado, pues. Entonces, aquí, pues sí, nos toca como ir abriendo camino ahí al respecto y decir, bueno, es que esto otro ya no dice nada, es decir, ya no está produciendo conocimiento. Y esto es lo que, pues, importante, ¿no? Bueno, pues esa con mi experiencia. Eso me da mucho que pensar, Claudia, porque pues desde acá, desde el espía, diferenciamos un poco entre, pues sí, que todas las artes, todas las experiencias artísticas producen conocimiento, no únicamente las artísticas, todas las experiencias en sí producen conocimiento, pero no por ello todas son investigación, ¿no? Entonces, para nosotros como que sí ha sido importante diferenciar entre la parte de investigación y la parte de creación, porque si bien lo creativo produce conocimientos importantísimos, como tú dices, no los comunica de una manera que la academia los pueda entender, ¿no? Y entonces ahí se hacen muchísimos malentendidos, porque si partimos de esto de investigación-creación, ¿a qué sí le llamas y a qué no? ¿No? Cuando se está produciendo conocimiento, pues siempre se está produciendo conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte de investigación que tendría, nosotros decimos la investigación artística, o tú dices la investigación-creación, para poderla llamar investigación, desde ti, desde tu investigación, ¿cómo es? O sea, yo también hago una diferencia operativa, digamos, ¿no? Y pido que no se jerarquice, o sea, que no es más importante la investigación-creación que la creación o que la investigación. Son cosas, son modos de operar distinto y también producen cosas distintas. Es decir, si bien los artistas todos están produciendo, o al menos todos parten de una producción de conocimiento, ¿no? Y algunos producen conocimiento, pero no todos los artistas están investigando, creando. Por ejemplo, escénicamente, ¿no? Si yo pienso en El Rey León, o sea, una producción escénica, puede ser que estén explorando. Pueden ser que incluso investiguen los colores de África y los vestuarios, pero no están haciendo una investigación, creación. O sea, el objetivo no es investigar sobre cierto punto, donde la apuesta, y hablan del terreno disciplinar de la escena, donde la apuesta es solo una parte para evidenciar, para poner en acción ciertas consignas. El Rey León no pone en acción ciertas consignas, está haciendo un montaje, además, no sé si alguien lo ha visto, yo no, pero vi la escenografía y la directora y me encanta, ¿no? Puede ser maravilloso, pero no está haciendo investigación, creación, ¿no?
Entonces, la investigación-creación sí tiene otro propósito y también los resultados, por tanto, son otros y tienen una dimensión comunicable desde mi punto de vista. Como que va a la par haciendo la difusión, si quieren, porque sí es importante para el artista parte de su investigación y es donde va, donde se da el vuelco epistemológico. Parte de la investigación es el dispositivo para darlo a ver, ¿no? Para dar a ver sobre esto que estoy investigando. Van juntos. Generalmente en la investigación académica, por ejemplo, en mi doctorado hacían toda una teoría y luego buscaban a qué acaso se lo iban a aplicar. Yo estaba en cultura y arte. Entonces hacían toda una teoría, por ejemplo, teoría sobre el racismo y la decolonialidad. Entonces luego, ya que tenían acá su teoría bien firme, iban y buscaban un caso donde aplicaban su teoría y analizaban eso. Y yo decía, pero todo lo que se está perdiendo, porque ese que es llamado caso, también está hablando de algo, ¿no? También está diciendo algo diferente a la teoría, tendría que cambiar también la teoría. Ese punto que permite este cambio entre esas dos cosas, yo lo ubico, ese punto intermedio entre investigación-creación. Sí es una posición distinta para mí. Hay muchos colegas artistas que ellos dicen, no, nosotros hacemos investigación y cualquier cosa que hagamos está a la altura de una investigación académica. Por eso digo, sin jerarquizar, sí está a la altura, pero es otra cosa. Y la investigación sociológica está a la altura, pero es otra cosa. Y la investigación-creación es otra cosa que además parte de una perspectiva epistemológica distinta. Y esto es lo que cambia, la perspectiva epistemológica. Cómo está hecho el sujeto-objeto. Entonces, ¿cuál es el protocolo para esto y cuál es el resultado? Desde mi punto de vista, además, tiene que ser comunicable y que el dispositivo de muestra está ahí lo creativo y lo comunicable, ¿no? Desde mi punto de vista, aunque hay colegas que ellos dicen que hacen investigación y creación, pero yo no, yo sí creo que hay una distancia y una diferencia, ¿no? Gracias, Claudia. Porfirio. Podríamos quedarnos aquí hasta el 6 de enero a partir la rosca con esta discusión. Yo tengo un pie metido en la academia dura, ortodoxa, y otro pie, gracias a Natalia, desde hace casi 5 años en la reflexión sobre el conocimiento desde las artes. Y yo les podría decir 2 cosas. Una, no se preocupen si la academia acepta o no acepta lo que hace el arte. Y no se preocupen si el arte no acepta lo que hace la academia. Porque si nosotros utilizamos el lenguaje de la academia para hablar del arte y el lenguaje del arte para hablar de la academia, jamás va a haber sentido, jamás va a haber, o sea, yo digo, si la academia no acepta que desde la periferia de ella, incluso desde la periferia del arte, dice Claudia, el Rey León no hace investigación, no está proponiendo algo. Yo digo, no tiene por qué hacerlo, porque los que estamos interesados en el proceso, abordemos el Rey León y analicemos el Rey León a ver qué cosa está haciendo. El Rey León no tiene por qué hacerlo. Y yo digo, si la academia no acepta los postulados de que el conocimiento se genera fuera de ella, se genera fuera de su ortodoxia, peor para la academia. ¿Saben por qué? Porque se está aislando. Se está aislando la academia. Y ahorita nos asomamos a lo que es la periferia, incluso en las redes, y vemos a un chavo sorprendente, lumpen, marginal como Yulai, que se mete a los barrios, que entrevista a los asesinos, a los drogadictos, y que está redefiniendo la antropología. Ahí la antropología, si no le hace caso, se va a aislar y se va a perder. Yo digo, me preguntaba Itzel, ¿cómo llegar?
Bueno, les comento rápidamente. Entré al espía. A los 2 años de que estaba yo en el espía, reconfiguré mi clase en 2 doctorados ortodoxos en los que doy clase y puse a dudar a los chavos lo que estaban aprendiendo desde la ciencia. Natalia me ayudó con unas chavas a hacer una exposición fotográfica sobre el cerebro y las conductas. Las chavas alucinaron. Publicamos un libro sobre historia de animales desde el punto de vista de la mitología, desde la literatura. Y entonces, tarde o temprano, todos los que estamos en esta pantalla hoy, tarde o temprano, o estamos dando clases o vamos a dar clases. Es nuestro destino. Claudia, Panayú, Lucero, Itzel, todos vamos a dar clase. Abel, tarde o temprano vamos a dar clase en un kinder, en una primaria, en una secundaria, en una prepa, en una universidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir con ese espíritu crítico con el que estamos abordando este seminario y ponerlos a dudar a los chavos. Y con eso ganamos muchísimo, de verdad. Está bien que publiquemos papers, libros, que hagamos seminarios, pero la semilla del cambio está en el salón de clases físico virtual, diciéndole a los chavos, duden de su cuerpo, duden del conocimiento, duden de la ciencia, pónganse a hacer este ejercicio como el que nos hiciste hacer. Yo creo que ahí ganamos muchísimo. Pobrecita de la academia y pobrecito de los artistas, si no pelan que en la periferia se están dando los cambios. Pues me es alentador todo esto y sí, efectivamente yo pienso esto que dices, la que dirige el Rey León o los que hacen, no tienen por qué preguntarse eso, ellos están en otro y está bien que estén o mal o lo que sea, es eso y a mí me parece bien, ¿no? Es bellísimo. Yo no lo he visto, pero he visto escenas y es realmente bellísimo. Es muy bueno. Bueno, no sé, yo no lo he visto. La película sí la vi. Vi el libro y vi y los vestuarios. Ay, me encanta eso, me encanta. Me gustaría yo no quisiera irme sin hacerte una pregunta, querida Claudia. Dime. Vemos a este artista tirado vemos a este artista tirado en una sábana primigenia de conchas a la orilla del mar. ¿Sí? El contexto está definiendo su actitud, pero su actitud también está modificando el contexto, ¿cierto? O sea, hay una transducción, hay una traducción entre el contexto y el cuerpo, ¿ok? ¿Sí? Sí. ¿Cómo reconoce el cuerpo? ¿Cuál es la mejor? ¿Cómo interiorizar? Mira, el ejercicio que tú nos haces es realmente inconsciente e intuitivo. No hay tiempo para pensar. Emerge el inconsciente motor. Ya hasta después que terminamos, piensas en lo que hiciste. Es imposible, en términos neurofisiológicos, pensar un movimiento tan automático como el de un basquetbolista que mete una canasta de 3 puntos o alguien que sabe tirar un penalti que lo ha practicado hasta la náusea, o ustedes, las bailarinas que tienen perfectamente montados ciertos movimientos motores que ya no necesitan pensar. O sea, yo vi tu ejercicio, lo vi como un ejercicio intuitivo, inconsciente, que revela otra cosa, que gracias a que apagamos el consciente y el pensamiento, lo expresamos, ¿ok? Mi pregunta es, querida Claudia, no sé si haya respuesta. ¿Cómo enseño ese tipo de transducciones, ese tipo de lecturas del contexto a mi cuerpo? ¿Cómo hago para que el mensaje de mi cuerpo sea totalmente diáfano al resto de la comunidad? Creo que Itzel lo dijo, sintió que en todos los movimientos había una comunidad. ¿Cómo hace el cuerpo para que como creador comuniques bien esa transducción? Yo, híjole, no sé, voy a
voy a pensar junto contigo esto que estás diciendo, ¿no? Primero sí, hay una cuestión intuitiva, hay una cuestión que surge del cuerpo, y es como darle lugar también a esto en la producción de saberes, ¿no? Cómo darle lugar a algo que ha estado excluido, como es la intuición, como es la percepción de esto sensible, ¿no? Y se trata de eso, de vamos a darle lugar a esto, lo cual no quiere decir esto y ya esto, ¿no? Sino es esto y lo otro, y siempre habrá, o sea, es como una suma, ¿no? Y esto me parece que es lo más interesante, que lo que ha pasado es que más bien se ha borrado algunas cosas. Y también irse hasta del otro lado, ay, soy intuitivo y pues no explico nada. O sea, también le estás quitando algo que también es importante y necesario, ¿no? Esto me parece que hay que considerarlo, que esta intuición también hace que uno se respete a sí mismo. Es decir, este movimiento que yo tuve es el mío. Ni es más grande, ni es más chico, ni es más, es lo que es, ¿no? Y este otro es mío, y este otro, y estos dos son míos. Entonces también hace una labor de empezar a reconocer lo que yo tengo. Y eso también quiere decir que puedo modificar lo que yo tengo. Lo que pasa con este artista del que nombras, bueno, pueden verlo, les dije algo bien poquito, pero él produce cosas muy consistentes. Y en esta performance que es larguísima, que se llama Noticias de América, las fotos, claro, él va, tiene su consigna, él es brasileño, quiere ir a no sé, no es que deje de ser de él, pero claro, llega y se deja tocar, digamos, por lo que está sucediendo, por los lugares que pasa, se deja tocar y emite esa foto. Tiene muchas, este proyecto tiene muchas fotos, yo elegí estas pocas, y bueno, y esa foto particularmente a mí me tocó, porque dice hecho en México y es toda una serie de cuerpos así, de su cuerpo, en paisajes ahí tirados, y cualquier mexicano dice, ay, todos los cuerpos que se han encontrado tirados, producto del narcotráfico. Entonces ahí hay una asociación que yo tengo, y no sé si en Brooklyn la tengan, no sé, pero tendrán otra, ¿no? Porque ahí sí lo están recibiendo situadamente, ¿no? ¿Cómo recibo esto? Y él, ¿cómo reacciona a esto? Pues sí, intuitivamente, en principio, digo, pues me pongo como uno de ellos, yo podría ser uno de ellos, digamos, ¿no? Y hago la foto. A mí me parece, pues me conmueve en principio, me conmueve y me hace interesarme por eso. Y luego me hace interesar por toda su travesía y todo lo que está pasando, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser diáfano? Pues eso sí, no sé si como lo que veo depende también de mí, depende del otro, o sea, depende de esta relación que establece el artista, la pieza con el que ve. Eso también no lo podemos quitar. Entonces, diáfano va a ser también de acuerdo al que mire. Y aquí es importante porque nosotros participamos siempre como mirantes, o sea, estamos en esto y participamos también desde lo corporal, desde mi situación, desde cómo lo veo, desde cómo lo conocí, dónde lo conocí y toda la historia que yo puedo hacer de él, ¿no? Entonces, creo que esto, lo que me parece es que coloca cosas que han sido excluidas sobre la producción del conocimiento, como es la intuición y cómo es cómo estar atento a esta relación de mi cuerpo con el contexto. Que si nosotros estamos atentos a esta relación,
también cambian la manera de comportarse, la manera de relacionarse con los otros y la manera de relacionarse con el propio mundo. Y esto es lo que a mí me parece interesante, y más allá de interesante, necesario y urgente, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Porfirio. Gracias, Claudia. ¿Por ahí más preguntas? Tenemos hoy la compañía de la super invitada. También estuvo con nosotros Zaira Espíritu. Tú, Zaira, no sé si quieres comentar algo o preguntar algo. Sí, bueno, tenía aquí 2 anotaciones, pero ya un poco ahorita con lo que dijo Porfirio, ¿no? También me quedé pensando en muchas cosas de lo que yo iba a preguntar en un inicio. Y bueno, sobre todo cuando lo estaba platicando Claudia en la primera parte, yo estaba pensando en cómo efectivamente, ¿no? Desde las artes están utilizando, ¿no? Como muchos recursos, metodologías, conceptos de otras disciplinas desde otra perspectiva. Y yo me quedaba preguntándome, ¿no? ¿Cómo, o desde su experiencia, desde tu experiencia, Claudia, cómo han incidido, ¿no? También las prácticas artísticas en la forma de operar, ¿no? O de transmitir o de hacer divulgación, incluso de poner en práctica ciertos mecanismos de las ciencias, ¿no? Como más académicas. Porfirio ahorita me llamó mucho la atención, ¿no? Esta experiencia que comentaba ¿no? En el hecho de cambiar la dinámica de sus clases, ¿no? Y de utilizar otros recursos. Pero, ¿cómo lo experimentas tú, Claudia? O sea, has visto que más bien hay un interés, ¿no? Así como hay un interés de las artes por cruzar, ¿no? Con otros saberes, en el sentido inverso, ¿cómo se percibe, ¿no? Porque casi siempre siento que hay más una reflexión como de los cruces inter y transdisciplinarios, pero como en esta disposición de las artes hacia allá, ¿no? Y a la inversa, como que a veces siento que queda en una anécdota para quienes se dedican a la academia o a la ciencia. No sé, ¿cómo lo percibes tú, Claudia, esta parte? ¿O cuál ha sido tu experiencia? Pues es que mi vida en la academia, digo, es relativamente, porque yo me formé como gente de teatro y estuve de saltimbanqui en la vida y haciendo performance y demás, y luego ya me metí más a la academia. Entonces, lo que sí puedo decir es que estando ahí, por ejemplo, en el seminario donde vas a ir, o sea, en este seminario, presentaron una investigación sobre las corporeidades, ¿sí? de Colombia también, corporeidades de desaparecidos o cómo se asume esto, ¿no? Lo interesante es que fueron a esta comunidad y en alguna parte, como parte de la investigación, que no era investigación-creación, sino era una investigación, no sé, sociológica o no sé, desde donde, en una parte de la investigación, surgió, llegaron y dijeron, bueno, estaban en la, ¿cómo se llama? Investigación participante. Entonces, toda la metodología y de repente decían, bueno, pero ellos tienen que proponer y no nosotros llegar y decir, somos esto, ¿no? Para no tener una práctica colonizadora y todo esto que viene una reflexión desde la academia seria, ¿no? Entonces ellos propusieron qué quieren hacer y ellos, los de la comunidad, dijeron, pues queremos hacer un ritual y una obra y no sé qué. Y empezaron a hacer el ritual y la obra de teatro y no sé qué. Entonces las investigadoras decían, cuando empezó a suceder esto, nuestra perspectiva que era así, se abrió el horizonte y de pronto era poco dominable en nuestra perspectiva eso que estaba sucediendo. Eso que sucedía excedía por mucho lo que podíamos observar. Entonces nos llamó la atención, decían ellas, cómo retomar, qué hay en esta metodología de las prácticas artísticas que nos aportan
y que nos dicen sobre lo que queremos también investigar, ¿no? Y cómo ellas también en esta metodología de observación participante, cómo ellas también cambiaban su observación participante cuando sucedía esto del rito y la obra de teatro. Entonces, bueno, esta es una experiencia pues muy cercana y muy nueva, donde yo digo, claro, es que las metodologías propiamente creativas, nada más creativas, pues sin la investigación, ya hacen ruido, digamos, como principio, a una investigación, digamos, pues más académica. Y este ruido abre estas perspectivas académicas y por lo pronto, pues un investigador sensible, digamos, a eso, pues claro que empieza a pensar qué está pasando aquí, qué necesito modificar en esto que estoy proponiendo en la metodología. Y me parece que en eso, digamos que fue pues accidental, porque además no lo pensaban lo que iba a pasar después de la obra de teatro, era como una actividad y ya, ¿no? Pero pasó algo más de lo que ellos esperaban, ¿no? Creo que con ejemplos como estos se va enriqueciendo lo que sucede en las investigaciones, digamos, muy académicas. Y bueno, coincido con, bueno, no sé, quiero decir, con este comentario de Porfirio, tampoco se trata de dividir así, esto es académico y esto no. Está dividido, ese es el punto, está dividido, pero hay un campo de acción en el que se empieza a encontrar las virtudes que tiene poder transitar en los dos terrenos y hacer los límites un poco más porosos. Y aquí sí hablo como de la actividad educativa. En este ejemplo, hice un ejemplo bien sencillo y bien pero esto se puede ir complejizando o se va complejizando en el espacio educativo, digamos, ¿no? Pero entonces lo que sucede es que también trasciende el espacio educativo y a mí me ha parecido que ahí es, como dijo Porfirio, un espacio poderosísimo y donde ya incluso el maestro, el facilitador, como quieran llamarlo, también está haciendo una práctica artística a la hora de diseñar una experiencia para el otro, ¿no? Entonces, estás diseñando una experiencia para el otro, estamos ya en el terreno del arte con otros elementos y con otras condiciones. Y estas como híbridas, cosas híbridas, aparentemente, nos van nutriendo en toda nuestra producción artística, académica o la unión de estos, ¿no? Eso creo. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, ya daría para después más, pero es que además este grupo me encanta porque justo lo veo súper interdisciplinario, ¿no? Después, no sé, ahí saber cómo quienes están aquí, ¿no? Que han mencionado, pues yo vengo desde, ¿no? La academia dura, cómo, porque creo que a veces pensamos en cambios a nivel como muy macro, ¿no? De ya la investigación artística está, ¿no? Teniendo, ¿no? Como una relevancia en la ciencia o en los institutos, cuando creo que, por lo que he estado viendo últimamente, como que eso se va logrando como de persona en persona, ¿no? Y la suma y las coincidencias de ello, o sea, como lo que hace Porfirio, como alguien que dijo aquí, ¿no? Que venía de la academia, pero pues me imagino que ya su forma de hacer, ¿no? Con estas experiencias, con lo artístico, han cambiado su forma de hacer investigación. Entonces, pues bueno, súper contenta de estar aquí otra vez escuchando a todos ustedes, a todas y todos y a Claudia también. Yo también quería decir esto que dijo Itzel al principio, en las ponencias y demás, como que yo he ido a un montón de congresos y yo decía, ay, yo después de 20 minutos ya mi atención vuela y sin embargo seguimos haciendo esas prácticas de uno tras otro. Y yo decía, no, ¿y cómo lograr? Además que sí haya comunicación, o sea, que la gente se interese por eso que está viendo. O sea, en cosas tan sencillitas como eso, se pueden ir experimentando algunas
algunas maneras distintas de acercarse al conocimiento, ¿no? Sí. Bueno, yo como asistente a miles de congresos lo he vivido y digo, ay, ¿por qué no le hacemos? Claro, también ahora sí que vengo de animal escénico y entonces quiero tal vez el show, ¿verdad? Pero sí creo que se puede hacer de otras maneras y que no solo por hacerlo de otras maneras y no como en términos de divertimento, sino que hay otras maneras de percibir y de conocer eso y que tendríamos que indagarlas también, ¿no? Eso. Sí, ay, perdón, pero justo a mí me hiciste mucho pensar en el cuerpo, ¿no? Porque cuando es irónico, porque vienes de las escénicas, ¿no? Entonces, a lo mejor cuando estás más ligado a las artes visuales y a la academia, como que, bueno, a mí me pasa ser muy poco consciente de lo que me dice mi cuerpo. Y a veces hay una disociación, ¿no? Entre lo que reflexiono y entre lo que hago con mi cuerpo, ¿no? O sea, como estaba pensando ahorita de luego hablar de pedagogías empáticas, ¿no? Y no ser empática con tu propio cuerpo, ¿no? Y tenerlo ahí luego hasta las 2 de la mañana escribiendo, ¿no? O sea, como, ¿no? Como estas disociaciones, ahorita con el ejercicio, pues sí me hizo tomar conciencia de a veces cómo está lastimado mi cuerpo por estar tanto tiempo sentada, ¿no? Reflexionando sobre romper límites, o no sé, cosas así desde las prácticas artísticas. Hay algo del cuerpo, porque estoy interesada en eso también, y he estado revisando cosas de neurociencia y demás. Y yo no soy científica ni sé nada de eso, pero he estado cerca y hay gente de la danza que está metido en eso. Y hay una cosa interesante, ahí lo podrán ver en YouTube incluso, un experimento, hay varios experimentos, pero hay uno donde ponen varias cartas y si tomas en esta carta, este bloque siempre vas a ganar, en este bloque siempre vas a perder, en este vas a estar igual y en este pues también vas a estar igual, ¿no? Entonces tú sacas las cartas, no sé bien cómo hacen el juego, y tienes que ver cuál es el bloque que te hace ganar, ¿no? Entonces, lo chistoso es que, bueno, hacen sus pruebas neuronales y demás. El cuerpo a las, no sé, voy a inventar porque no me acuerdo los números, ¿no? Pero el cuerpo a las 12 tiradas sabe cuál es el bloque. La cabeza necesita 80. Entonces, bueno, esto es interesante, o sea, el cuerpo recibe muy rápida las cosas. Y entonces, pero nosotros le negamos y necesitamos otra cosa. Entonces, ¿cómo hacer esa conexión? Porque lo que sucede es que no estamos conectados. Entonces, ¿cómo recuperar esa conexión entre lo que el cuerpo me dice y lo que yo puedo elaborar? Y esto, pues digo, ahora sí que, ahí sí vengo de la cuestión disciplinar de las artes escénicas, ese es el trabajo, ponerse en conexión de lo que es mi cuerpo con lo que he dicho que es la mente, porque además no está separado, en realidad no está separado, pero sí hemos hecho cosas para no creerle o para creerle mucho después, ¿no? Entonces, hay experimentos de esos miles, de cómo el cuerpo está percibiendo y también cómo es diferente que estés así a que estés así. ¿Qué percibes distinto de una lectura, por ejemplo, ¿no? ¿Qué recuerdas más? Pues hay un montón de experimentos donde dicen es que el cuerpo está conectado y depende de la postura cómo se conecta, qué se conecta. Y no siempre uno tiene que estar así. También el cuerpo sabe por qué a veces está así. Y también el cuerpo sabe. Entonces, uno de los trabajos que se han propuesto para conocer y sobre la percepción es conectarse otra vez. Y esto lo dicen, bueno, los de la meditación y todo eso. O sea, cómo conectar otra vez el cuerpo, la mente y el espíritu, el alma, ¿no? Cómo volver a tener esos encuentros, ¿no? Y con todos estos experimentos súper científicos donde están probando que el cuerpo y nuestra estar en el mundo con ese cuerpo nos hace percibir. Entonces, el japonés, que también tiene un cuerpo cultural y cómo percibe, ¿no? Y el mexicano y cómo estamos percibiendo el mundo y cómo vamos haciendo nuestra cosmogonía y cómo eso es creado también y es físico, esto que decía al principio Porfirio, esto que decía el Porfirio, o sea,
van de la mano las dos cosas y eso pues está interesante saberlo y trabajar en ello. Bueno, interesante y urgente, yo siempre digo, porque pues, eso nos ayudaría mucho a recuperar nuestra relación con la naturaleza, con el otro, esto de la empatía o de reconocer qué está pasando con el otro y conmigo, ¿no? Entonces me parece que es la dimensión ética también de la producción de conocimiento y de la construcción de conocimiento, ¿no? Es eso. Pues qué interesante, Claudia. Yo creo que nos podríamos quedar ahondando sobre esto bastante tiempo, pero como dices, también hay que escuchar los cuerpos y ver cuándo es tiempo de actuar. Entonces, pues son cosas que nosotras en el Espía llevamos trabajando, que llevamos practicando, ¿no? Por ejemplo, en nuestro tercer encuentro también queremos poner el cuerpo en el centro y son varias las actividades que proponemos, además de las charlas, ¿no? que también vamos a tener. Entonces, pues con esto, con lo que nos regalas el día de hoy, nos vamos muy alimentadas para seguir pensando, para seguir cuestionando. ¿Qué es esto de la experiencia? ¿Qué es esto del cuerpo en la producción de conocimiento? Que por supuesto no están disasociadas lo racional de lo emocional, lo teórico de lo práctico, lo corporal de lo mental, ¿no? Entonces, pues seguimos en contacto seguramente aquí y en otros espacios para seguir pensando juntas y seguir haciendo red, porque como dices, lo importante es de tomar en cuenta el cuerpo, es tomar en cuenta no solo el mío, ¿no? Sino la red de cuerpos que estamos transformando y que estamos atravesando con nuestro pensar, con nuestro hacer y con nuestro sentir. Pues por parte del Espía te damos las muchísimas gracias, Claudia. También muchas gracias a todas las participantes del Espía que siempre están aquí atentas para nutrir la conversación con sus contextos, con sus cuerpos, con sus pensares. Y a Zaira, hola, muchas gracias que estuviste con nosotros el día de hoy. Y pues ya saben, los miércoles de seminario estamos cada 15 días transmitiendo nuestras sesiones en Facebook y con invitados muy especiales que nos van, pues eso, alimentando y transformando nuestro pensar. Entonces, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.